hemos llegado al Pues, centro de el, el- los temas de esta serie. Este es el centro, este es la médula de todo lo que hemos estado hablando, porque en el Nuevo Testamento la doctrina de la Trinidad logra su máxima exposición, logra su máximo detalle. Entonces, este tema se encarga de presentar cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a ver y a pensar a Dios en forma trinitaria. Miren, hemos visto hasta aquí lo que es la definición de la Trinidad. Cuando decimos Trinidad, se refiere a la unidad de tres personas coeternas, consustanciales. Dios se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Trinidad es un término teológico que se refiere a esta unidad de tres personas. No son tres dioses, no es un Dios que se transforma en tres personas, son tres personas divinas. Hemos visto también en la clase 2 la Trinidad en el Antiguo Testamento, cómo la Biblia hebrea nos ayuda a comprender a Dios trinitariamente y cómo en forma básica, en forma muy sencilla, el Antiguo Testamento nos muestra que es posible pensar en las tres personas de la deidad. Con eso en mente, vamos ahora a pasar a lo que es la Trinidad en el Nuevo Testamento. Miren, la Trinidad no es un término teológico católico, hemos visto eso varias veces, porque hay un prejuicio de parte de muchos miembros o ex miembros de la Iglesia Adventista y también de otras denominaciones, en que la Trinidad es un término católico, pero no es cierto. Como hemos visto anteriormente, la Trinidad como término teológico surge en el siglo III después de Cristo. El catolicismo romano surge en el siglo VI después de Cristo, casi 3 siglos después. Entonces, no se puede hablar de que la Trinidad es término católico. Que los católicos lo usen es algo diferente, porque los católicos toman los estudios de los padres de la iglesia y los concilios de los siglos V, VI de la iglesia cristiana y los toman como suyo, ¿no? Los católicos se han apropiado de toda la historia antigua de la iglesia, por ello que ellos piensan en Trinidad. Pero la idea de Trinidad está presente en la Biblia. Así que decir trinitario no es un pecado, no es darle crédito a la iglesia católica, es un término que manejamos todos los cristianos. Y como hemos visto también, Dios es más que, es uno, hay un solo Dios, pero este Dios a la vez es más que uno, ¿no? Como hemos visto, suena algo confuso quizás, algo complejo, pero la Biblia nos muestra esta clase de revelación y no hay que tener temor, porque pensar a Dios en forma trinitaria está en la misma esencia de la Escritura. Entonces, para el Antiguo Testamento Dios es uno porque es único y superior entre los dioses, pero Dios también se revela en formas plurales, ¿no? Esa es la maravilla y el misterio de la Trinidad, en que Dios puede revelarse en tres personas, como vamos a verlo en este momento, ¿no? Recordemos también que estas clases están siendo grabadas y la pueden ver también con más detenimiento en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Ahí les pasaremos después el link para que puedan conectarse una vez que están estas clases subidas. Muy bien. Como vimos, el término Dios en hebreo, Elohim, es un término uniplural. Menciona a uno y a la vez la pluralidad de Dios. Y esta pluralidad se nota en que Dios aparece muchas veces como hablando en plural. En Génesis 1 se habla de hagamos al hombre. En Génesis 12, 13, 14 nos habla de descendamos, ¿no? Génesis 2, 1, 28, perdón, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es que Dios creó al hombre, a nuestra imagen.
Y hemos visto también textos que presentan la compleja pluralidad de Dios. Isaías 44:6 nos habla de Yahvé Rey y su Redentor, Yahvé Sebaot. Isaías 48:16 nos habla de que Yahvé, nos habla del Señor Yahvé y el Espíritu de Yahvé. También en Éxodo 3:1 al 6, Josué 5:14 al 15, se nos habla del ángel de Yahvé, que es como un tipo del Mesías, así como Éxodo 3 nos menciona a Dios o al ángel de Yahvé, revelándose a Moisés en la zarza ardiente, y le dice, quita tu calzado de los pies porque el lugar donde estás es santo. Eso le repite el guerrero misterioso a Josué en Josué 5:14 al 15. Entonces, el ángel de Yahvé es una persona divina que tiene las mismas características de Yahvé, ¿no? Y eso está dando pie a la Trinidad, la pluralidad de Dios. Muy bien, entonces, la revelación del Nuevo Testamento sobre la Trinidad se basa en la evidencia del Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento no se nos expone la Trinidad de manera explícita, de manera abierta como en el Nuevo Testamento, pero sí se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miren, como Dios el Padre, Isaías 63:16 dice, tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Nosotros estamos mencionando Yahvé en vez de Jehová, porque Yahvé es la pronunciación más exacta al original hebreo. La palabra Jehová es una castellanización de Yahvé. Les pedimos a los amigos que puedan cerrar su micrófono porque se está eh, mezclando el sonido del micrófono con esta exposición. Gracias. Entonces, dice ahí, tú Yahvé eres nuestro Padre. La palabra Yahvé es el nombre personal de Dios, es el nombre pactal de Dios. Isaías 64:8. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú eres el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Yahvé nos creó, Él es nuestro Padre porque nos ha formado del polvo de la tierra. Oseas 11:1 nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién dice esto? Yahvé. Entonces, si Yahvé llama a su pueblo hijo, es que Él es Padre. Dios es Padre. A continuación, Dios el Hijo. ¿Menciona el Antiguo Testamento un título o una persona de hijo? Pues sí. Y eso está en el Salmo 2. El Salmo 2 es mesiánico y contiene un diálogo entre Yahvé, el Hijo, y el salmista en cuanto a la persona del Hijo. Mire, Salmo 2, el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido. Yahvé es el Padre y su ungido es el Mesías. La palabra ungido en hebreo es Mashiach o Mesías, el Mesías, el Cristo. El Padre dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Algunos mencionan que ese rey es Salomón o es la línea real de reyes que saldrán luego de David. Pero decir eso le quita el énfasis mesiánico a el Salmo. Ahí está hablando del rey que es el Mesías. El Mesías dice, el Hijo dice, yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, está hablando el Mesías, está hablando el Hijo, y dice que Yahvé lo ha engendrado. Pero en la teología hebrea, engendrar no siempre es crear o procrear. Cuando se dice que el Hijo es engendrado por el Padre,
hablando de Dios, es que lo reconoce como hijo. Engendrar es reconocer como hijo, no es crear. Luego, el salmista dice, honrad al hijo para que no se enoje. ¿Para que no se enoje quién? El padre. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Los que en él, ¿quién es él? El hijo. Entonces, de esta manera, el Salmo 2 está presentando que Dios, Yahvé el Padre, ha puesto o ha designado a su hijo como rey. Y esa designación o ese reconocimiento como hijo se le llama engendramiento. Dicen otros textos. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces, aquí se está hablando del nacimiento de un hijo de la Virgen y el Nuevo Testamento nos dirá que ese hijo es Jesús. Es hijo de Dios y es el hijo o será el hijo eh, biológico de María. Pero María fue un receptáculo para Jesús, porque ahí no intervino semen humano. Dios, por milagro del Espíritu Santo, hizo posible que el Hijo, que el Verbo, pueda tomar forma, pueda concebirse en el vientre de María. Luego, Isaías 9, 6 al 7 nos dice, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces se habla del hijo que nacerá y sus títulos serán admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese hijo no es un ser humano común, será Dios. Y ese es el misterio de la encarnación de Jesús. Estos textos proféticos están anunciando la futura encarnación del Hijo y su origen divino. Él es Dios fuerte y Él es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo. También el Antiguo Testamento nos da una vislumbre de lo que es la persona del Espíritu Santo. Y eso está en Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermana Cintia, por favor, hay personas que quieren ingresar, pero dice que no les está, no están pudiendo entrar. Por favor, hermana Cintita, si podría referirse a eso. Muchas Este, gracias. estoy viendo, pero no veo nada, hermanito, ¿ah? No estoy No, al control de ello. Acá aquí saldría, sí. Ah, acá hay uno, sí, sí. sí, en el WhatsApp, sí. Por favor, Maite, ayúdanos con eso, por favor, porque han habido algunos que han querido entrar, pero se han retirado porque no se les atiende, o quizá porque su señal es débil y no pueden ingresar. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos. Entonces, aquí se nos habla del Espíritu de Dios. Está mencionando al Espíritu de Dios que se movía como un ave sobre la faz de las aguas. Como vimos en la clase anterior, esa palabra se movía sobre la faz, en el hebreo, da a entender el sobrevuelo de un ave, de un pájaro con sus alas sobre un territorio. Esa idea está en el texto hebreo. El Espíritu de Dios, como un ave, se movía sobre la faz de las aguas. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En ese texto, Job está relacionando
al Espíritu de Dios con el Omnipotente, quien da el soplo de vida, que da vida. Entonces el Espíritu Santo se presenta como un agente creador. Joel 2:28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Aquí se nos está hablando acerca de la futura efusión o el futuro derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será capaz de dar don de profecía y poder al pueblo de Dios. Entonces vemos que progresivamente el Espíritu Santo está siendo revelado en el Antiguo Testamento hasta que en el Nuevo sea la revelación completa y final de la deidad o Trinidad. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, queridos amigos, es la revelación plena y total del Antiguo. El Antiguo es profecía, el Antiguo Testamento es promesa, pero el Nuevo Testamento es revelación, es cumplimiento. Los dos testamentos son inspirados, los dos testamentos tienen el mismo nivel, la misma autoridad, son canónicos, pero el Antiguo Testamento señala hacia adelante, nos prepara para algo que va a suceder. Y como el Nuevo Testamento es, una, es un desenlace o un descorrer el velo, la doctrina de la Trinidad también es revelada totalmente en el Nuevo Testamento. Dice aquí la hermana White, el Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente. Entonces, si el Antiguo Testamento presenta la verdad de un Dios trinitario, el Nuevo Testamento lo va a aumentar y va a expandir esa revelación. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Entonces, el Nuevo Testamento confirma a la doctrina de la Trinidad en dos aspectos, como creación, es decir, que la Trinidad crea, y principalmente en la salvación. El Nuevo Testamento enfatiza a la Trinidad como la deidad actuando para la salvación del ser humano. A la Trinidad se le entiende en el contexto del plan de la salvación. Mire, el Padre en el Nuevo Testamento. ¿Cómo aparece el Padre? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, aquí se nos está diciendo que el Padre es el que envía al Hijo y el que es glorificado por la obra del Hijo. Este texto es usado por los antitrinitarios para decir de que solamente Dios y el Hijo son uno y que la vida eterna involucra conocerlos solamente ellos dos, que ahí el Espíritu Santo no tiene ninguna obra que hacer porque no es una persona. Pero hay que ver de que este texto está enfatizando la revelación que el Hijo hace acerca del Padre. Es decir, el Hijo se encarnó no para mostrar el carácter del Espíritu Santo, sino para mostrar el carácter del Padre. Por eso es que el Hijo glorifica al Padre en su persona. Dice aquí en Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que lidera el plan de la salvación. Él se sienta en el trono y dentro de la Trinidad se ejercen roles o funciones. El Padre envía al Hijo. El Padre ha señalado la labor del Hijo y el Hijo se humilla para obedecerlo. No porque siendo Hijo sea inferior al Padre, sino que en el plan de salvación el Hijo se humilla y acepta el rol del siervo obediente. Entonces, el Padre se complace en que el ser humano se salve y sea hecho hijo de Dios porque el Hijo ha obrado la salvación. Ahora, algo muy importante. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. Aquí en el primer evangelio del Nuevo Testamento se nos menciona a la deidad o Trinidad mostrándose en el bautismo de Jesús. Y el Padre declara de forma categórica que Jesús es su Hijo, en quien Él se complace. Y el Espíritu Santo desciende como paloma. ¿Para qué? Para ungir al Jesús humano como el siervo de Dios, como el Hijo de Dios. Entonces, el Padre en el Nuevo Testamento se revela como Dios, Padre de Jesús y también como miembro principal de la Trinidad, porque Él se sienta en el trono y es el que dirige todos los sucesos de la historia y también del plan de salvación. Ahora, el Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo como el segundo miembro de la Trinidad encarnado. No se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu Santo, se encarnó el Hijo. Y me gusta cómo la Nueva Versión Internacional traduce este texto de Colosenses 2, 6 al 11. Vamos a leer. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se nos habla del origen del Hijo y de su humillación. El Hijo, el Verbo, es por naturaleza Dios. Él es Dios o siendo en forma de Dios. Pero siendo igual a Dios, Él no se aferró a su divinidad para sacar provecho de eso, sino que Él se rebajó, Él se vació a sí mismo, se humilló voluntariamente. ¿Y en qué consistió la humillación del Hijo? En tomar la naturaleza de siervo, la forma humana, y hacerse semejante al ser humano. Y en esa condición de hombre, se humilló aún mucho más, muriendo en una cruz vergonzosa. Aquí se nos habla de la encarnación del Hijo. Ahora, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice aquí el Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, en griego parácletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este texto es trinitario.
y quizás no nos hemos dado cuenta, no le hemos dado la atención que merece. Porque dice, yo rogaré. Ahí está hablando el Hijo. ¿A quién va a rogar? Al Padre, a Dios. Y Él les dará otro consolador, otro parácletos para que esté con ustedes para siempre. Entonces, el artículo, esta partícula, otro, da a entender otra persona. La palabra consolador en el griego eh, bíblico tiene muchos significados. En la Grecia antigua, un parácletos era un asesor legal, era como un abogado, alguien que ayudaba en la corte. Eso era un parácleto. De ahí viene la palabra intercesor o ayudador. Pero gramaticalmente, consolador viene de la palabra paracaleo. ¿Y qué significa la palabra paracaleo? Uno que es llamado para asistir a otro, un ayudante. Aunque es la misma palabra, parácletos, en el caso del Espíritu Santo, es alguien que nos ayuda, que nos asiste. Él intercede en la oración, pero no es correcto decir que el consolador, parácletos, el Espíritu Santo, sea el mismo consolador Jesús. Y que como Jesús intercede por el hombre, el Espíritu Santo también lo hace. Es decir, hay algunos que mencionan que el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, porque son paráclitos. Pero, como decimos, eso es incorrecto. El contexto de los pasajes bíblicos nos debe ayudar a determinar qué consolador es. Entonces, la palabra consolador, en su definición gramatical, significa uno que ayuda, uno que está al costado para asistir, un ayudador. Dice aquí, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Nuevamente, el consolador, el Espíritu Santo, es enviado para poder enseñar y recordar lo que Jesús nos ha dicho. ¿Por qué? La hermana White dice aquí en Consejo para los Maestros, página 66. El Espíritu Santo es un auxiliador eficaz. Miren, ella está dando ahí el sentido de paráclito. El Espíritu Santo es un auxiliador eficaz para restaurar la imagen de Dios en el hombre o en el alma humana. Esto confirma que el Consolador, el Espíritu Santo, es enviado para enseñarnos y para recordarnos lo que nos ha dicho Jesús y restaurar la imagen de Dios en el alma. Es un auxiliador, el Espíritu Santo. Dice aquí otro texto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu de la verdad vive a causa de la justicia, dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. La frase Espíritu de Dios es la que aparece en Génesis 1 y 2 en cuanto a creación. El Espíritu Santo nos recrea espiritualmente y se le llama Espíritu de Cristo. ¿Por qué es el Espíritu de Cristo? No porque es la divinidad de Jesús que viene a nosotros. Eso es incorrecto. La palabra de Cristo, el término de Cristo significa relación. No significa engendramiento, es relación. El Espíritu de Cristo está relacionado con Cristo.
Y más abajo dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es aquel? Es el Padre, ¿no? Es Jehová. Aquí se nos está hablando del espíritu en comunión con los otros miembros de la Trinidad. ¿Y cuál aquí es la función del Espíritu Santo? Recrearnos, vivificar nuestros cuerpos mortales y también resucitarnos en el día postrero. Hay mucho que decir aquí, pero por el tiempo no es posible hacerlo. Pero nos está hablando acerca de la relación entre el Espíritu Santo y los otros miembros de la deidad y la tarea principal del Espíritu Santo de restaurarnos a la imagen de Dios. Dice aquí, después de su ascensión, Jesús iba a estar ausente en persona. Ojo que Jesús, como adoptó la naturaleza humana, él está impedido de estar a la vez en varios sitios. Pero por medio del Consolador, es decir, del Espíritu Santo, estaría todavía con ellos. Por la fe, habían de mirar al santuario celestial, donde Jesús ministraba por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante. ¿Representante de quién? De Jesús. Y regocijarse en la luz de su presencia. Por eso que es totalmente incorrecto decir de que el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona. Eso es una herejía. Es una herejía antitrinitaria pseudoadventista. Y eso lo veremos en la clase siguiente. Les invitamos para el siguiente jueves. La doctrina de la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí vamos a tocar los temas que están en debate ahora, ¿no? Entonces Jesucristo, como está impedido de estar físicamente en varios sitios ahora, y como está en el santuario celestial, el Espíritu Santo, el Consolador, es enviado a los corazones de los cristianos porque Él es el representante de Jesús. Como es miembro de la deidad y tiene la misma naturaleza divina, que Jesús, perdón, que el Espíritu Santo esté en nosotros, es como que Jesús esté en nosotros. Y hasta experimentalmente podemos sentirlo, queridos hermanos, porque alguna vez no has sentido que Jesús está cerca de ti, está cercano. Yo siento muchas veces eso, ¿no? Bueno, no creemos tanto en los sentimientos, pero uno como que está seguro que Jesús está cercano. Cuando le oras, cuando le alabas, sientes a Cristo cerca. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está contigo. Él es su representante. Y es maravilloso, ¿no? Estar en contacto con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y tenemos que incidir en esto, amigos, porque el Espíritu Santo está siendo atacado teológicamente, doctrinalmente, por estos movimientos antitrinitarios en la historia de la iglesia cristiana. Mejor dicho, en la iglesia adventista. Incluso hace poco un pastor adventista me ha escrito diciéndome de que necesita ayuda porque un movimiento antitrinitario se ha levantado en su iglesia, aquí en Perú, en la Unión Peruana del Sur. Entonces es grave. ¿Por qué? Porque están viendo videos de predicadores falsos, y lo voy a decir, como Manuel Vallejos, Carlos Cabello y otros, donde están negando la personalidad del Espíritu Santo y la doctrina de la Trinidad, diciendo que es catolicismo, que estamos apostatando de la fe. Son, disculpa la expresión, pero son disparates. Vamos a ver esto. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Miren, hermanos, aquí no, o sea, a algunos si dice alguna palabra, alguna blasfemia contra la persona del Hijo, le será perdonado. Pero menciona como una persona distinta al Espíritu Santo. No son lo mismo. Al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado. Está poniendo en igualdad de personas al Hijo y al Espíritu Santo. La siguiente, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este texto nos está hablando de que el Espíritu Santo tiene iniciativa propia, tiene capacidad de elección, trabaja, elige, reparte. Una energía no hace eso. Una emanación no lo hace. Solo lo hace una persona con voluntad propia, el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo recuerda, enseña, es enviado del Padre y hace esas tareas divinas. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos esa seguridad de que estamos hablando de una tercera persona. La misma Biblia lo dice. Es importante que tengamos en mente estos textos para poder responder a las refutaciones trinitarias que estamos viendo en nuestra iglesia. Ahora, textos trinitarios en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a pedir lo que muchos la clase pasada pidieron, textos clave que son atacados o distorsionados por los movimientos antitrinitarios. Mateo 3:16 y 17 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, esto es muy importante. Aquí hay bastante, acá hay mucha teología para nosotros. Cuando dice que Jesús fue bautizado y subió del agua, vio los cielos abiertos. Esa frase, he aquí, vio los cielos abiertos o los cielos le fueron abiertos, es similar a la que aparece en Ezequiel 1:1. Ezequiel 1:1. Cuando el profeta Ezequiel va a recibir una revelación de Dios, él dice que junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. A Ezequiel le fue dada una revelación porque los cielos se abrieron. Entonces, en Mateo 3:16, 17, que los cielos se abran cuando Jesús se bautiza, es que en ese momento hay una revelación. ¿Revelación de qué? De la deidad. El Espíritu Santo baja como paloma, en forma de paloma. Espíritu de Dios. Ruach Elohim. Es el Espíritu de Dios del Antiguo Testamento. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Dónde está Jesús? En las aguas del bautismo. Así como el Espíritu Santo estuvo aleteando sobre el abismo para crear el mundo, en este momento vemos al Espíritu Santo venir sobre Jesús en una obra de recreación. En Jesucristo viene una nueva creación. No es que Él sea la nueva creación, sino que en Jesucristo el mundo y la historia son recreados. Todo empieza desde el principio, cuando Jesús viene al mundo. Ahora, que el Espíritu Santo venga sobre Jesús es un cumplimiento de Isaías 11:1. Isaías 11:1 es un texto que fue tomado por Jesús. Isaías 11:1 y 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, cuando Jesús sale del agua y viene el Espíritu Santo, se está cumpliendo Isaías 11:1 y 2. Sobre el tronco de Isaí, el retoño de David, se posa el Espíritu Santo para ungirlo en su obra mesiánica. Y cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahí se están fusionando dos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Salmo 2:7 e Isaías 42:1. Hemos leído Salmo 2:7, en lo que leímos hace un momento. Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, tú, mi hijo, eres tú, yo te he engendrado hoy.
Este es mi hijo amado, mi hijo eres tú. Isaías 42:1 nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces Jesucristo es el siervo de Yahvé, es el siervo de Jehová, es la raíz de David, es Dios eterno, Padre, Padre eterno, príncipe de paz, y en su bautismo la Trinidad se hace presente. El Espíritu Santo baja como paloma para ungir al Señor Jesús en su obra y anunciar que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha venido, una nueva creación en Cristo Jesús. Y el Padre confirma el mesianismo de Jesús al decirle, este es mi Hijo amado, este es mi siervo, este es el Mesías en quien tengo complacencia. Solamente en Cristo Jesús el Padre puede decir, en Él tengo complacencia. Y el Evangelio nos dice que todo aquel que acepta a Jesús como Salvador está vestido de la justicia de Cristo y por Jesucristo el Padre nos dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es maravilloso. Mateo 28:19, un texto muy usado y que lo han vuelto controvertido últimamente. Mateo 28:19. Dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal. Pero algunos antitrinitarios, mejor dicho, todos los antitrinitarios mencionan que este texto ha sido insertado, que no es original al Evangelio de Mateo, que es un añadido posterior, que no es original, que lo pusieron los católicos o los padres de la iglesia para confirmar la doctrina de la Trinidad. E incluso otros nos dicen de que en la Biblia hebrea de Mateo, o en la versión hebrea de Mateo, en la Biblia rabínica, no aparece así como está, sino que aparece bautizarnos en el nombre de Jehová, o en el nombre nada más, bautizarnos en el nombre. Pero eso es falso, es una equivocación garrafal. Vamos a tener que hacer exégesis para probar que Mateo 28:19 es correcto y es verdadero y conforme a la doctrina bíblica de la Trinidad. Miren, aquí les presento esto, ¿no? Para los que conocen el griego. Ese es el griego de Mateo 28:19. Ahí está. Y nos dice que hay aquí dos palabras que tienen cambios en otros manuscritos. ¿Por qué muestro esto? Esto, porque es importante que nosotros escarbemos un poquito más para poder saber si este texto ha sido añadido y qué dice la Biblia griega, el Nuevo Testamento griego que se usa, para confirmar que no es añadido este texto. Es más, aquí los que conocen de esto, lleva crítica textual, en la Biblia griega, en el texto griego, en el pie de página, se indican los cambios o las palabras cambiadas que pueden haber en otros manuscritos bíblicos. Es decir, si en un manuscrito bíblico sale un texto de una forma, en otro manuscrito de ese mismo pasaje puede haber un cambio o una modificación, sea por confusión, equivocamiento o también puede ser un añadido. Eso se llama crítica textual en los estudios bíblicos. Entonces, sabiendo esto, conociendo esto, podemos ver de que en Mateo 28:19 solamente hay dos cambios y no tienen nada que ver con la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el griego, aquí tenemos el griego, se pronuncia por eufentes un maceteusate panta ta etne. Baptizontes autus eisto onoma tu patros kai tu ugiu kai tu hagiu neumatos. La palabra un, ustedes ven ahí, o un, significa por tanto, por tanto.
pero en otros manuscritos aparece como num, es decir, ahora. Se diría, ahora id y haced discípulos. El verbo baptizontes es un participio presente activo. ¿Qué quiere decir? Que es un verbo que indica una acción continua, un presente continuo. Bautizando, bautizando a ellos, bautizándolos. Eso significa. Pero en otros manuscritos, esta palabra baptizontes aparece como auristo, baptizantes. Y baptizantes como, como participio auristo activo se traduce como habiendo sido bautizados o bautizados. ¿Cómo se traduciría? Por, si tomamos en cuenta estas variantes, diría, ahora id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alteren algo, no mucho. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque en los manuscritos bíblicos de Mateo 28:19, según la crítica textual, ninguna variante hay en cuanto a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, si uno se fija en esta parte, lo que he marcado en rojo, los que conocen de crítica textual, pueden ver que no dice que este texto ha sido añadido. No hay ninguna indicación de que este texto ha sido añadido. No es añadido. Ojo que los que hacen esto no son cristianos solamente. O sea, es decir, la Biblia griega se edita por especialistas en el griego y a ellos no les interesa mucho la doctrina, les interesa el texto, lo que dice el texto. Y no están prejuiciados por ninguna tendencia religiosa. Ellos te dan el texto en frío, tal como está. Y si uno compara el texto griego con nuestras Biblias actuales, va a ver que no es ninguna diferencia. Entonces, les mostré eso para confirmar de que el texto de Mateo 28:19 no es añadido, no indica el texto griego que haya sido añadido. Mire, aquí está el texto de Mateo 28:19 en el griego. Ese es el códice sinaítico del siglo IV. Un códice es como una Biblia antigua, ¿no? Es como una Biblia, son folios de hojas dobladas y unidas por hilos, cosidas por hilos, dando la forma de un libro actual. Y en esos códices está la Biblia entera en griego. El Códice Sinaítico del siglo IV, el Códice Vaticanense del siglo IV y el Códice Alejandrino del siglo V presentan Mateo 28:19. Los textos más antiguos son esos, los más antiguos, los textos completos más antiguos son ellos. Y aparece Mateo 28:19. Otra cuestión, la Didache. La Didache fue el primer manual de iglesia del cristianismo antiguo. Es del siglo I. Según algunos estudios, a partir del año 50 o 60, pudo empezar a escribirse la Didache, según algunos análisis. Y su forma final es del 150 después de Cristo. Entonces, este documento es el más antiguo que se tiene. Lógicamente no es inspirado, no es canónico, pero es como una especie de catecismo o como un libro de doctrina, un manual de iglesia de los primeros cristianos. Y ahí dice lo siguiente: pero concerniente al bautismo, bautiza de esta manera. Habiendo dicho todas estas cosas, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Cuando ellos dicen agua viva, se refiere a agua limpia, ¿no? Lo más limpia posible. Entonces, con ese testimonio del siglo I, siglo II después de Cristo, vemos que ya se conocía el texto de Mateo 28:19. ¿Cuándo se escribió el texto de Mateo, el Evangelio de Mateo? Posiblemente en el año 65 después de Cristo, aunque algunos eruditos lo ponen mucho antes, si es que nos ceñimos a, a los teólogos conservadores, porque hay otros que mencionan que se puede haber escrito después del 70, en el 80 o en el 150, pero lo más correcto sería decir que Mateo fue escrito en el año 65. Entonces ya ahí tenían
la fórmula bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, en el aspecto literario, queridos hermanos, el Evangelio de Mateo abre con una revelación de la Trinidad y cierra con una declaración trinitaria. Es decir, ¿cómo empieza el Evangelio de Mateo? Mateo 3:16 nos dice que Jesús cuando se bautizó, vio al Espíritu Santo bajando como paloma y el Padre hablando, la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19 cierra el Evangelio con una fórmula trinitaria, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Literariamente abre y cierra con la Trinidad. Ahora, la palabra bautizándonos en el nombre de, bautizándonos en el nombre de, baptizontes autus eis to honoma, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra en, está en rojo, la palabra en griego eis, es una partícula que se traduce como en, pero esa partícula indica relación, compañerismo, es lo que los especialistas consideran. Bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso indica compañerismo. Cuando uno se bautiza, es para tener compañerismo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comunión con la deidad. Eso significa. Por eso, cuando uno examina el griego y la función de las palabras en griego, puede descubrir maravillas como esta. Porque el énfasis de Mateo 28:19 es de discipulado, no es litúrgico. Es decir, no es una fórmula para, o el contexto no es el bautismo en sí. El contexto es el discipulado, es la obra misionera. Vayan, prediquen, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos, según la clase pasada, que la Trinidad no tiene tres nombres, tiene un solo nombre, Yahvé. Tiene tres títulos, tres funciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres tienen un solo nombre, Yahvé. La Trinidad tiene el mismo nombre, los tres son divinos, los tres son Dios. Entonces, cuando uno se bautiza, según Mateo 28:19, el bautismo es para tener comunión con la deidad. Y ya algunos cristianos posteriormente adoptaron ese bautismo en el nombre de la deidad. Nosotros como Iglesia Adventista bautizamos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como señal de discipulado, de comunión con el Señor. Pero que hay un caso en que en otros libros del Nuevo Testamento ya no aparece el bautismo con la triple fórmula o con la fórmula trinitaria, sino solamente en el nombre de Jesús. Y eso tiene un propósito, queridos amigos. En Mateo 28:19, el propósito es el discipulado, es la obra misionera. Pero en el libro de los Hechos, el bautismo en el nombre de Jesús tiene un aspecto de salvación soteriológico. Hechos 8:16. Dice aquí, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mateo 1:21. Se nos dice que, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Examinar el nombre de los miembros de la deidad es muy importante y puede dar muchos resultados buenos. El nombre Jesús, en griego Jesús, es la traducción del hebreo Yehoshua. ¿Y qué significa Yeshua? Yahvé salva o Jehová salva. En el nombre de Jesús, Yeshua, está ahí incluido el nombre de Yahvé, el nombre de la deidad. Yahvé salva. ¿Por qué son bautizados en el nombre de Jesús? Porque cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, reconoce que Jesús es el Salvador. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, contexto de salvación. Cuando el Nuevo Testamento, cuando el libro de los Hechos habla de contexto de salvación, de bautizarse para la salvación, como señal de salvación, se menciona el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5 y 6. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el don prometido que viene por medio de Jesús. El contexto y el propósito de Hechos es salvífico y es misionero, como Jesucristo es la revelación de Dios y es el que da salvación. Los primeros cristianos se bautizaban en el nombre de Jesús. Ese es un propósito ya presente en el escritor, en Lucas. Lucas quiere enfatizar que el bautismo es en el nombre de Jesús para mostrar que Jesús es el Salvador, es Yahvé que salva, es el Mesías, es Dios hecho hombre viniendo para salvar al mundo de sus pecados. Por eso, en Mateo 28:19, el contexto es el discipulado, pero en el libro de los Hechos el contexto es la salvación por la fe en Jesús. Ahora, ¿se puede bautizar en el nombre de Jesús? Por supuesto, es libre. Decir en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te da libertad para poder bautizarlos en el nombre de la deidad y en el nombre de Jesús. No hay ningún problema. La Biblia no condena bautizar en el nombre de los tres y tampoco hace una imposición bautizar únicamente en el nombre de Jesús. ¿Me dejo entender? Puedes bautizar en el nombre de la Trinidad o en el nombre de Jesús. Personalmente pienso que no habría ningún problema con eso. Es cuestión de propósito. Cuando la iglesia adventista bautiza en el nombre de la Trinidad, lo hace porque es discipulado y comunión con la deidad. Uno cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo y del Padre y del Espíritu Santo, es porque reconoce que va a entrar en la salvación y va a volverse discípulo del reino de los cielos y discípulo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el bautismo apostólico, 1 Corintios 12 al 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, mismo es Cristo. Porque cuando uno es bautizado, el Espíritu Santo está ahí actuando. El Espíritu está presente cuando uno se bautiza. Y te bautizas para incorporarte al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por eso es que la deidad está ahí presente. Gálatas 3:26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estáis revestidos. Y todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí está resaltando la persona de Cristo como el fundamento y el propósito del bautismo. Uno se bautiza en Cristo porque se identifica con la muerte y la resurrección de Jesús. Vemos que el Nuevo Testamento es libre para poder sugerir un bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de la deidad. Y cuando uno se bautiza, sea en el nombre de Jesús, también se bautiza por un solo espíritu, porque es el espíritu el que te conduce a las aguas del bautismo, el que te impele a que te bautices. Y el Espíritu Santo se confirma cuando uno se bautiza. Entonces, vemos que esto es dinámico, es flexible, no es rígido. El bautismo bíblico dirige a una comunión con la Trinidad, con el Padre, por medio de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ahora, veamos más textos trinitarios. 2 Corintios 13:14. Miren bien esto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Y se menciona que el Espíritu Santo trae comunión. La palabra comunión en griego es koinonía, unidad, relacionamiento. Eso es. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos relaciona con el Padre y el Hijo y también el que nos relaciona como creyentes, como cristianos. Y es maravilloso. Es el Espíritu Santo el que comunica
a la iglesia con la deidad. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuevamente, las tres personas de la Trinidad. Somos elegidos según la presencia, según el conocimiento previo de Dios, en santificación del Espíritu, porque el Espíritu es el agente santificador en el cristiano, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces vemos que la Trinidad se revela en el Nuevo Testamento en el contexto del plan de salvación. El Padre elige y envía a Jesús. Jesús nos salva y perdona nuestro pecado. Y el Espíritu Santo nos da fe en Jesús y poder para vivir una vida santificada. Así funciona la Trinidad en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que tenemos que ver acá es la unidad y la distinción entre las tres personas. Miren esto. 1 Corintios 8, 5 al 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí vemos la unidad entre el Padre y el Hijo. Y eso no significa que se le exonere al Espíritu Santo de esta familia divina o esta Trinidad. Pablo dice que aunque en la tierra haya muchos dioses y señores, porque había un panteón muy variado en el mundo greco-latino, hay muchos dioses, solamente hay un Dios. Pero esta palabra un, en griego, y lo tiene al costado, es eis. ¿Y qué significa eis? Eis significa uno, único. Al igual que Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también eis involucra una unidad. Uno, pero uno sobre muchos. Uno sobre muchos. Hay un Dios, un único Dios. Él es único, no hay otro Dios. Hay un Señor, Jesucristo, no hay otros. Hay uno solamente. Un único Señor Jesús. No hay varios señores. Está enfatizando que solamente hay un Dios, el Padre, y hay un Señor Jesucristo. Del Padre proceden todas las cosas porque Él es el creador. Y por medio del Hijo las cosas vinieron a la existencia y nosotros somos por medio de Él. Está enfatizando la labor del Padre y del Hijo y su unidad. Ahora, algunos dicen, entonces solamente Dios y el Padre son divinos, porque el Espíritu Santo no sale. Pero hay que comprender esto en el contexto del plan de salvación. Según Juan 17:3, la vida eterna implica en conocer a Jesús, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como dijimos, es quien revela al Padre. No hay otro. Solamente Cristo Jesús nos muestra cómo es el Padre, el carácter del Padre. No es labor del Espíritu Santo reflejar el carácter del Padre. Eso es bíblico. En ninguna parte sale que el Espíritu Santo revela al Padre. Es Jesucristo quien revela al Padre de forma completa. Pero el Espíritu Santo nos da conocimiento y fe para poder aceptar a Cristo y tener comunión con el Padre y con el Hijo. Porque es Jesucristo quien se encarnó. No se encarnó el Espíritu Santo, se encarnó el Hijo. Pero el Espíritu Santo nos da sabiduría para conocer al Hijo y por el Hijo conocemos al Padre. Efesios 4:3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu. Nuevamente la palabra un, único, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Espíritu, un Señor, un Dios. Está reflejando aquí la unidad de las tres personas divinas. El Espíritu, el Señor Jesús y Dios. Son textos trinitarios. Otro texto que es usado para acentuar la Trinidad es Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, notemos la palabra Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, del Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Espíritu de Dios, Dios y Cristo actúan en la adopción del creyente como hijo de Dios. El Espíritu testifica a nuestra mente de que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Siempre la Trinidad en el Nuevo Testamento va a salir en el contexto del plan de salvación, de la comunión con los creyentes, de la adopción de los creyentes como hijos del reino. Ahora, otro texto que es controversial y que es usado por los antitrinitarios para eh, enseñar una no personalidad del Espíritu Santo, para rechazar la no personalidad, la personalidad del Espíritu Santo. Segunda Corintios 3, 15 al 18. Vamos a ver con mucha atención esto porque los dos últimos versículos son los más complicados. Dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Quiénes son ellos? Los judíos que rechazaron a Jesús. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, está hablando Pablo, cuando se lee a Moisés, cuando se lee la ley de Moisés, el Antiguo Testamento o el Pentateuco, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Cuál es el velo? El velo es la incredulidad de los judíos, el velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Reconocemos que este texto no es fácil de interpretar, es complejo, en el griego aún más, pero dando algunas señales de los términos que se usan aquí, podemos dilucidar el asunto. Cuando el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, está citando Éxodo 34, que nos habla cuando Moisés tenía un velo en su rostro cuando él miraba al Señor Jehová, al Señor Yahvé. Ahora, ¿quién se aparecía a Moisés? ¿Quién hablaba de los tres a Moisés? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Por revelación y por el Espíritu de profecía, era el Verbo, era el ángel de Yahvé, era el Hijo quien se comunicaba con Moisés. Entonces, cuando Moisés veía la gloria de Yahvé, él estaba conversando con Jesús, con el Verbo, y tenía un velo que se ponía cuando hablaba con el pueblo de Israel, para que no vieran la gloria, sino quedarían quebrantados, ¿no? Cuando veían no podían soportar la gloria del rostro de Moisés, porque hablaba con Dios, y se ponía el velo. Entonces, ese velo, Pablo está usando eso como un tipo, el velo de la incredulidad, de la ceguedad
lo tiene el pueblo judío que no acepta a Jesús, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Quién es el Señor? Es Jesús, es Yahvé Sebaot. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. En los versículos 6 y 8 de este capítulo 3, se nos habla que el ministerio del nuevo pacto trae el Espíritu Santo como bendición. El antiguo pacto trae condenación. ¿Por qué? Porque si se rechaza al Mesías, el antiguo pacto no sirve de nada, te condena. Pero si tú aceptas a Cristo en el nuevo pacto, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la bendición del nuevo pacto. Entonces, como el nuevo pacto es una bendición por medio de Jesús, por medio del Señor, en el nuevo pacto el Señor y el Espíritu están unidos. Uno es el representante del otro. En ese sentido, el Señor es el Espíritu. No es que Jesús y el Espíritu son lo mismo, porque hemos visto anteriormente que son tres y son personas distintas. Entonces, a la luz de ese panorama, el Señor Jesús es el Espíritu en cuanto están unidos y uno revela al otro. Es el Espíritu Santo quien revela a Jesús. Y en el Antiguo Testamento Jesús hablaba con Moisés y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también guiaba al pueblo de Israel. En ese sentido, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová, es el Espíritu como poder de Dios. Es el Espíritu que da poder, que da sabiduría, que inspira a los profetas. Ese es el Espíritu del Señor. Y más abajo dice, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos transforma, nos desarrolla y vemos como un espejo la gloria del Señor, su carácter, su bondad, su amor. Hay mucho que hablar de esto, pero este texto realmente no certifica que Jesús y el Espíritu son una sola persona. Está hablando de su unidad, de su íntima comunión entre el Señor y el Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí está el Señor Jesús. Mire, el Señor y el Espíritu están relacionados íntimamente, como hemos visto. El Espíritu señala a Cristo y crea fe en el creyente. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie lo va a maldecir. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vemos la unidad entre el Espíritu y Jesús en el plan de salvación. Juan 16:13 al 15. Dice Jesús del Espíritu Santo. Él, miren, le dice él me glorificará. Miren que usa el pronombre él me glorificará. No dice eso, ¿no? O aquello me glorificará, como si fuera una cosa o un poder. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la revelación de Jesús, su evangelio, su obra redentora, el Espíritu Santo la comunica al creyente y así glorifica a Jesús. La tarea del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, exaltar a Cristo en la vida del creyente, en la predicación del evangelio. Por eso que Él nos hace saber, nos da sabiduría para comprender el plan de salvación. Y vemos que estos pronombres que se usa, Él, ¿no? Les enseñará, tomará de lo mío. Está hablando de una persona divina, no de un poder. En síntesis, queridos amigos, el Nuevo Testamento confirma la naturaleza trinitaria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo están bien presentados en la Biblia del Nuevo Testamento. Trinidad es la unidad de tres personas divinas, coeternas y consustanciales. ¿Por qué coeternas? Porque las tres son eternas. Ninguna fue creada por la otra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos y existen desde los tiempos anteriores. Son infinitos y son consustanciales.
La palabra sustancia, que ha tenido mucho problema anteriormente, puede indicar esencia o naturaleza. Los tres comparten naturaleza divina. Por eso que Colosenses 2:9 nos dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la esencia divina, total, completa, infinita, está en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? No lo sabemos, es un misterio. Solo podemos entenderlo hasta donde la Escritura nos lo muestra. Entonces, queridos amigos, Dios se revela trinitariamente en el plan de salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo cumple como siervo la palabra de Dios, cumple la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de glorificar a Cristo y llevar al creyente a una comunión con el Padre y el Hijo. De esa forma se entiende la Trinidad dentro del plan de salvación. Por eso que nosotros adoramos a Dios también trinitariamente, según el Padre Nuestro, según la oración modelo. Todas las oraciones se dirigen primalmente al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y toda oración se eleva en el nombre de Jesús. Y eso lo dijo el mismo Jesús. Por medio de Jesús, nuestras oraciones son oídas, porque Él intercede ante el trono de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a creer en Jesús, a confiar en Jesús, y Él lleva nuestras oraciones a Jesús. Intercede por nosotros. Vemos que en ese sentido, la Trinidad tiene lógica, tiene sentido dentro del plan de salvación y dentro de la comunión que la iglesia tiene con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay más textos trinitarios, pero no hemos podido tocarlos ahora por causa del tiempo. Pero la siguiente semana los estamos invitando a la última clase de esta serie de la Trinidad, que es una clase que corona todas estas exposiciones que hemos estado teniendo. La Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí esperemos confirmar muchas cosas buenas y también aclarar algunos malos entendidos, porque estos movimientos antitrinitarios acusan a la Iglesia Adventista de fomentar doctrinas católicas o babilónicas. Pero hemos visto que históricamente, bíblicamente, exegéticamente y teológicamente, sí se puede pensar de Dios en forma trinitaria. Recordemos, queridos amigos, la palabra Trinidad no es católico-romana, es una palabra cristiana antigua. Que los católicos la tomen ahora no implica que sea babilónica. La idea de una Trinidad, de una unidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es posible y está presente en las Escrituras. El Padre es el que envía al Hijo, el Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo nos da fe para aceptar eso. ¿Los pioneros fueron antitrinitarios? Sí. Elena de White fue trinitaria, lo veremos la siguiente semana. Elisa Adventista ha cometido apostasía al enseñar Trinidad, no. Y lo confirmaremos la próxima semana.